Tendido 10 agradece su presencia en la inauguración del ciclo de conferencias Plaza de Hacho 250 años de historia, tradición y cultura, que son, como ustedes saben, el fruto del trabajo y esfuerzo de un grupo de aficionados y sobre todo amantes de la fiesta nacional, con el único objeto de rendir un cariñoso homenaje por los 250 años de nuestra querida Plaza Firme de Toros de Lima, ubicada en el Hacho. En primer lugar, desearía que reciban un fuerte aplauso a la mesa y a los conferencistas que van a dar esta primera charla. Nos encontramos en el Salón de Grados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, antigua capilla de Nuestra Señora de Loreto. Tiene una bóveda tribulada con pinturas iconográficas de mediados del siglo XVIII, dedicadas a la Virgen María y a sus letanías, además de imágenes de santos y doctores de la Iglesia. A fines del siglo XIX se convirtió en el Salón de Grados de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Deseamos dar las gracias al decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, el doctor Germán Vildósola, quien lamentablemente no se encuentra presente, pero en primer lugar escucharemos las palabras de bienvenida del presidente de la Peña Taurina Tendido 10, Rolando Tapia Tapia. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por haber permitido, dentro del marco de sus 465 años, que en estos momentos están en plena celebración, al decano de la Facultad de Medicina, el doctor Germán Vildósola, representado en estos momentos por el doctor Emiliano Salas. La Peña Tendido 10, justamente en conversaciones con miembros de la Facultad de Medicina, hemos tenido a bien organizar este ciclo de conferencias por dos motivos: la celebración de los 250 años de la plaza y los 200 años de la primera corrida de San Fernando, o la primera participación de la Escuela de Medicina. Ambos con una unión por Hipólito Unanue, como se sabe, que fue el que por medio de corridas de toros financió la Escuela de Medicina, hoy Facultad de San Fernando. Estamos en un salón emblemático por cuanto esta capilla, hoy actual Salón de Grados, data de mediados del siglo XVII, la capilla de la Virgen de Nuestra Señora de Loreto, el cual se puede considerar, como ustedes pueden apreciar, como una capilla sixtina. Por los frescos que tiene, todos son originales. Estos frescos se pudieron conservar gracias a que antes de la invasión chilena, cuando ya estaban en Lima, fueron pintados y cubiertos para que esta capilla no fuera destruida. Bien, agradecemos la asistencia de todos ustedes en este ciclo de conferencias, en las cuales esperamos que sean de su agrado. Estas quedarán para el recuerdo por cuanto se están grabando y se colgarán en el canal correspondiente en internet para que ustedes las puedan apreciar en los momentos que quieran recordar estos momentos. Muchas gracias por todo y por su asistencia. Seguidamente, las palabras del doctor Salas Reyes, en representación del decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, quien declarará inaugurado el presente ciclo de charlas. Señores conferencistas, señores asistentes, es un honor para mí representar al doctor Vildósola. El día de hoy, en la mañana, tuvo un problema de carácter, diré como médico, intestinal. Y realmente ha sido llevado a una clínica, es real. Por eso estoy acá representándolo al doctor. Para mí, esta es una oportunidad tan especial que me llena de orgullo, primero como sanmarquino, segundo como taurino. Y a ustedes
selecta concurrencia, les agradecemos su presencia en estas 3 fechas de conferencias que se ha organizado conmemorando los 150 años de nuestra Plaza de Hacho. Hasta hace pocos años, San Fernando tenía un día para poder realizar la actividad taurina en Hacho, pero últimamente se ha dejado esta actividad por X circunstancias. Ojalá en algún momento las autoridades que van a sucedernos entren a tallar lo que nos corresponde. Reitero el agradecimiento realmente a una persona que es Rolando Tapia. Este señor es taurino, creo que es el hombre más importante taurino que he conocido y con una tesón tremenda ha podido realizar este ciclo de conferencias que, como todos nosotros que somos amantes a esta fiesta brava, nos enorgullece conocerlo. Doy por inaugurado, en nombre de la Facultad de Medicina y en nombre del señor decano, este ciclo de conferencias. Gracias. Inmediatamente cedemos la palabra al moderador del evento, el señor Pablo Gómez Barbieri, quien presentará a los expositores que harán uso de la palabra. Gracias. Buenas noches. Evidentemente es un esfuerzo importante el realizado por la Peña Tendido 10, todos los miembros, pero especialmente Rolando Tapia y Domingo Llerena, que se han tomado el trabajo de darle realce al cuarto de milenio de Hacho con una actividad realmente importante que nos dejará, estoy seguro, al cabo de estas 3 conferencias bastante satisfechos a todos. Empezará en la primera conferencia el contraalmirante en retiro Aldo Cruzado Arce, quien es licenciado en Administración, pero fundamentalmente aficionado a los toros desde hace muchísimos años, colaborador del dietario taurino de Antonio Picamils, que es un estadígrafo de la Fiesta Brava, y su charla se va a denominar, que es la primera charla que abre este ciclo de conferencias, No hay quinto malo. Adelante, Aldo. Primero, muy buenas noches con todos ustedes, o debería decir, como siempre lo hago entre los amigos, muy buenas y taurinas noches tengan todos ustedes. Es para mí más que un privilegio estar hoy disertando acerca de este título que desde que fui aficionado a los toros y escuchaba decir esto en los tendidos y entre los aficionados, no lograba darle yo un sentido común porque decía, no hay quinto malo, se refería a que el quinto toro que salía siempre era bueno y no necesariamente era así. Me demoró el tiempo que tengo de aficionado para averiguar cuál fue el origen de esta palabra. Y quise traerla hoy ante ustedes con una breve explicación de cómo surge esta palabra de no hay quinto malo, que me llevó a investigar otras cosas. Otras cosas como, por ejemplo, la tauromaquia es un acto humano que como acto humano propio evoluciona y si no evoluciona se pierde. El caso de la tauromaquia es algo que ha ido evolucionando con el tiempo y esta evolución tuvo ciertos hitos que hicieron que siguiera tal o cual derrotero hasta los días actuales del siglo XXI. Al averiguar la palabra que dice ahí, no hay quinto malo, caí en averiguar uno de esos tantos hitos o derroteros que tuvo la fiesta taurina, y fue la implantación del sorteo en las corridas de toros. Todos los taurinos sabemos que antes de iniciarse una corrida, en horas de la mañana se guardan o se enchiquera el ganado y van los representantes de los toreros, los apoderados, alguien de la empresa, y se sortean los toros que van a salir a lo largo de la corrida de esa tarde.
Bueno, esto no era un uso y costumbre al inicio de la fiesta brava. El implantar el sorteo en los toros devino una serie de conjeturas y trajo una serie de discusiones y cambió una serie de poderes y, es más, la forma lógica de ver los toros, como era ahí al inicio cuando se iniciaba esto del toreo a pie. No hay quinto malo me lleva a mostrarles a ustedes ese cartel. Ese es un cartel que me costó mucho trabajo conseguirlo y es un mano a mano que se da entre el diestro Luis Mazzantini y el famoso Rafael Guerra Bejarano Guerrita. Este, señores, que está ahí, lo he agrandado, se dio en la plaza de San Sebastián de los Reyes, la abuela de la actual plaza de toros Iyumbe, porque la que se dio fue la del Chofre, y está ahí el cartel, Mazzantini con Guerrita. Este cartel, señores, fue el cartel en que por primera vez en la historia y en España se tiene lugar el sorteo de los toros. Esa fue la primera vez que se sortearon toros y más adelante les voy a explicar todo lo que sucedió para que esto tomase lugar y se convirtiera después de un lustro en una taurina costumbre. Ahora, ¿qué convino o qué trajo consigo el sorteo? El sorteo nos llevó ¿a qué? A que se cambiara primeramente la escala de valores en la fiesta de los toros. Había que conceptuar que existía un poder taurino que lo ejercían en ese entonces los ganaderos, que eran el eje fundamental de la fiesta de los toros, el ganado. Ahora, también hubo una modificación del poder taurino. Les he mencionado que los ganaderos reinaban y tenían un poder enorme sobre las corridas de toros. Al llevarse a cabo el sorteo, esta modificación se dio de los ganaderos a los toreros. Ya no eran los ganaderos que tenían el poder sobre la decisión de los toros que salían, sino eran los propios toreros a raíz del sorteo. Nosotros, los actuales aficionados, conceptuamos a que el sorteo es algo democrático, algo que se acepta por la mentalidad que tenemos hoy en día, porque lo que es igual no es ventaja. Entonces, si se hace un sorteo democrático y de acuerdo al reglamento, no tiene por qué suceder nada ni haber ninguna queja, porque es la suerte la que de alguna manera decide qué toro le toca a quién. Entonces, basado en ese dicho, antes la lógica del toreo rezaba de la siguiente manera. ¿Cómo se escogían los toros para una corrida? Se decía que los toros mayores para los mejores, refiriéndose a los toreros de más experiencia, a los toreros que tenían un mayor cartel y que tenían que enfrentar a los toros de más trapío, a los más grandes, y dejaban por costumbre a los neófitos, a los que recién empezaban, los toros más pequeños, como para darle facilidades a un, entre comillas, entrenamiento. Los ganaderos. ¿Cómo hacían los ganaderos para repartir sus toros en una corrida? En ese entonces los ganaderos tenían una forma especial de repartir los toros en la forma como iban saliendo de la plaza, con un sentido de armonizar la fiesta y darle más interés a esta. Primero, para facilitar y darle interés al público, para la empresa, para ellos mismos y por último para los lidiadores o los que tomaban parte en la corrida. ¿Cómo hacían para elegir cuál era el toro que abría plaza? Y como está escrito ahí, elegían al toro de más trapío, es decir, de más presencia, el más bonito, el que de alguna manera representaba en sí a la ganadería misma. Ahora, lo ponían en el primer lugar, ¿no? ¿Por qué lo ponían en el primer lugar? Porque querían impactar en el público el ganado que ese día presentaba esa ganadería. Luego ponían en quinto lugar el toro de mayor nota,
el que ellos como ganaderos consideraban que era el que iba a dar el mejor juego, el toro que por estampa, por reata, por libros, ellos creían que iba a dar y se iba a prestar al mejor lucimiento de los matadores. ¿Y por qué consideraban que este toro de mejor nota iba en el quinto lugar? Por lo que está escrito aquí. Si la corrida iba mala, era con el afán de levantar la corrida, que la gente le quedara en la mente ese toro bravo, impresionante y de buen juego que habían visto. Y si la corrida iba saliendo buena, pues consolidaban con ese toro el hecho de haber llevado un excelente encierro esa tarde para esa corrida. Estos dos lugares los cubrían primero. De aquí, de este quinto lugar, nace el famoso aforismo motivo del título de esta conferencia: no hay quinto malo. La gente ya se había acostumbrado a que el quinto toro de todas las ganaderías iba a ser el mejor. Por lo menos el de mejor nota en los corrales, por lo menos el de mejor nota en la ganadería, pero todos los aficionados sabemos que el toro es un toro en la ganadería, ese mismo toro es otro toro en los corrales, y viene a ser otro toro muy diferente cuando es lidiado. Pero por lo menos tenía la seguridad de que el toro de mejor nota salía en quinto lugar, y ahí quedó eso de no hay quinto malo. Hoy en día con el sorteo esto pues ya no tiene sentido, ¿no? Y este es típico refranero, ya se sigue usando por desconocimiento de nosotros los espectadores, que aún mantenemos el uso y la costumbre de decir no hay quinto malo. Y bueno, los años que tengo viendo, muy pocos han sido realmente los quintos toros que han sido muy buenos. Nos habíamos quedado en que el primer toro y el quinto los ponía el ganadero de esa manera. Luego ponía acá en el toro más terciado, el más pequeño, lo ponía el último. ¿Cómo cubría los otros dos espacios? El segundo toro era el segundo en tamaño y le tocaba al segundo lidiador, al segundo torero en experiencia, de tal manera que garantizábamos de alguna manera que el neófito siempre le tocara un toro pequeño, terciado, siempre dándole las facilidades del caso. En tercer lugar, el siguiente toro un poquito más terciado, y en cuarto, el toro que quedaba. Esta era la forma en que salían los toros, y el propio ganadero era el que verificaba que esto se diera siempre así. Ahora, entre nosotros surgen las preguntas, y son lógicas, pues, ¿no? ¿Y qué pasa o qué pasaba cuando en una corrida se lidiaban reses de más de una ganadería? Llamemos dos. Y surgía la otra pregunta: ¿valía este principio que les acabo de explicar? Los toros mayores para los mejores, si eran dos ganaderías, ¿cómo se hacía? Era fácil. Surgió, así como surgió esta máxima del toreo, surgió otra que decía: hierro o divisa que abre la plaza, la cierra. ¿De dónde? ¿Cómo se designaba quién abría la plaza? Por antigüedad. Igual que los matadores de toros, las ganaderías tenían antigüedad, por antigüedad. Y se establecía que el orden de los toros de cada hierro saldría teniendo en cuenta la norma de favorecer a la espada más nuevo con los toros más chicos. Y este era un precepto que se aceptaba. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo de ganaderías de aquella época. He escogido la de Miura y de Pablo Romero. Era la tarde que se liaban ambos ganados. Como Miura era más antiguo, Miura abría la plaza. Por ende, el último toro, el que cerraba la plaza, también era de Miura. Primero y último toro de Miura. Lidiándose en tercer lugar o en quinto lugar, el toro que le quedaba a Miura según el caso. Porque ahí hablaban los ganaderos, sabían pues verdaderamente cuál toro era el de mayor nota, y lo usaba la ganadería más antigua, Miura, o lo usaba en este caso Pablo Romero. El segundo o quinto toro sería en este ejemplo el de Pablo Romero, y el tercer y cuarto toro también de Pablo Romero. Así se repartían los toros.
lo que se viene a conocer en el hierro entre los taurinos, abrir los hierros. Hoy en día también se da lo mismo en el sorteo. Todos sabemos cómo consiste un sorteo. Se enlotan, se forman lotes con los toros, el más grande con el más chico, el más cornalón con el menos cornalón, el de más presencia con el de menos presencia, el de tal o cual ganadería, haciendo la combinación posible para que cada matador mate, si fuera posible, un toro de cada ganadería. Tengo más anécdotas que contarles, que no necesariamente esto siempre ha sido cierto. La primera vez que quedó recogido en un artículo reglamentario esto del sorteo fue en 1917, y fue la primera vez que este referente fue firmado por un ministro de gobierno. Esto se dio en el reglamento de novillos, becerros y toros de 1917, y repito, firmado por un ministro de gobierno. El sorteo empieza a practicarse de forma regular desde 1900, pero en el 17 ya aparece por primera vez en el reglamento de ese año en España. Básicamente, ¿quién fue en el cartel? ¿Podemos poner el cartel, por favor? Este cartel tiene una historia y soy breve contando la historia. Este gran torero, el matador de toros Rafael Guerra Bejarano, llamado el segundo califa de Córdoba, fue un torero, un mandón en la fiesta. Llegó a ser un mandón en la fiesta, como en su tiempo lo fueron Joselito, lo fue Juan Belmonte, lo fue Manolete, lo pudo haber sido Manuel Benítez el cordobés. Fue un mandón tan poderoso que lo que él decía se hacía en la plaza e incluso mandaba sobre los ganaderos. Claro está que los toreros, como hoy en día, tienen su preferencia para tal o cual ganadería, que la hacen su favorita. Ahora bien, habían ganaderos que que el torero determinado prefería su ganado, obviamente lo favorecía con los mejores toros el día que se lidiaba su ganado con ese matador que siempre prefería su ganadería. Este cartel también tiene una curiosidad, porque dice 6 toros de don Manuel García Antesaleas, que eran toros colmenareños. Y, por ejemplo, Guerrita odiaba a los toros colmenareños, no los soportaba, vetaba a los toros colmenareños cuando podía. Él tenía por costumbre escoger los toros, el orden que él quería, conversando con el ganadero, y el ganadero lo favorecía, y escogía con quién toreaba. En el 90% de sus corridas, Guerrita siempre salía número 2, como el segundo en antigüedad, nunca abría la plaza, no le gustaba. Hoy en día un ejemplo puede ser José Tomás. José Tomás nunca sale número 1 ni número 3, siempre sale 2. Este cartel, aparte de ser la primera vez que se llevó a cabo este sorteo, trae en que es la única vez en el año 96 que Guerrita, obligado por las circunstancias, acepta matar toros de la ganadería de toros de Colmenar. Porque Guerrita era un torero, era un mandamás en el toro, reinaba en lo que podía el torero y tenía un orgullo que iba más allá de lo esperado, ¿no? Se da el caso de que en una tarde, como para que conozcan el carácter de este matador de toros, había un toro muy grande, cornalón feo, y Guerrita entre sus amigos deciden no torearlo y que se lo manden a una correa de provincia porque no lo iba a matar, que le pusieran otro y le trajeron otro de la ganadería. Cuando él va a la plaza a ver cómo había quedado el encierro, es que habían traído otro reemplazo de la ganadería, antes de que él hable, el ganadero le dice: matador Guerra, no se preocupe, ya está arreglado el asunto, que usted no quiere torear un toro grande de los míos. Y como Guerrita era un torero orgullosísimo, el cual no permitía, como se dice, ni que se le parara una mosca, al escuchar estas palabras dijo: no, he venido a exigir que si no me lo ponen a mí, no toreo, no salgo a torear en la tarde. Él, que en la mañana no quería torearlo, bastó el hecho que le dijeron, antes que él hable, que ya estaba arreglado el cambio del toro que él no quería, para exigir que sí lo iba a torear.
El cartel vino una serie de sucedidos entre Guerrita y el resto de los matadores de toros, siempre imponiéndose, siempre quitando de los carteles o vetando a los toreros en tal o cual feria, siempre escogiendo él los toros. Es el caso que Mazzantini, 3 temporadas más antiguo que él, estaba ya, entre comillas, aburrido de cómo hacía Guerra el sorteo y cómo escogía él sus toros. Una anécdota breve: uno de los ahijados de Guerrita fue Antonio Reverte, el famoso torero Antonio Reverte. Guerrita le había dado la alternativa y cada vez que salían a torear siempre le tocaban los peores toros a Reverte. Cansado de eso, una tarde Reverte se le acerca y le dice: maestro, le cuento que hoy día usted va a matar sus 3 toros bonitos y los 3 pájaros que me han tocado a mí. Ni bien dio un capotazo, se dejó coger por el toro Reverte y fue a la enfermería y no volvió a salir. Y Guerrita tuvo que pechar con los 6 toros. Y orgulloso que era, lo hizo. Anécdotas de este tipo conllevaron a que se impusiera de alguna manera el sorteo. Pero el sorteo, ya les dije, trajo una serie de inconvenientes, dividió al público, dividió a los aficionados, se tomaba a mal. Torero que pedía sorteo podía interpretarse solamente con una palabra: miedo. Porque si no, ¿para qué quiere sortear? Y era costumbre toros mayores para los mejores. Entonces, unos lo aceptaban, otros no. Se dio el caso que en San Sebastián, siendo el torero Mazzantini de casa y cansado de todos los abusos, y parece que con apoyo del ganadero, sabiendo que Guerrita no quería toros colmenareños, impusieron el sorteo. Y se vio obligado a aceptar el sorteo, que, como dije anteriormente, 5 años después, un lustro, devino en costumbre, y a partir de 1900 algo ya establecido y reglamentado el 17. Hay una anécdota graciosa también con Guerrita, graciosa porque le quisieron imponer en Madrid a Guerrita el sorteo, y como el Guerra mandaba, dijo: de ninguna manera. Y no quisieron ni el ganadero ni los toreros, compañeros de él esa tarde, que no se sorteara, sino que se sorteara, y el público estaba dividido en 2. Tanto se armó el lío que tuvo que intervenir la autoridad con el juez de plaza presente. ¿Y saben qué hicieron los salomónicos? Sortearon para ver si había sorteo. Pusieron en 2 papeles si hay sorteo y en otro no hay sorteo. Como sea su usual, una mano de una niña sacó y salió el papel si hay sorteo. Esto y muchas anécdotas más conllevaron a que el sorteo, que hoy en día lo tomemos nosotros como algo muy natural, algo democrático, en aquel entonces devino en una serie de problemas. Uno de los principales, y solo lo menciono, hubo una etapa del toreo, otro de los hitos que yo llamo de los hitos. Para mí los principales hitos del toreo fueron el sorteo, el peto, el pleito de los Miuras, que devino a raíz de todo esto. Hubo un pleito tremendo, porque los toreros querían cobrar más, ya que había sorteo, cobrar más, y mataban toros de la ganadería de Miura. Ahí estaba Bombita a la cabeza, y hizo que surgieran otros toreros de menor calidad, como el Papa Negro, el Padre de los Bienvenidos, etcétera, etcétera, cuando las grandes figuras no querían Machaquito, Bombita, no querían matar toros de Miura sin que no se les pagaba más. Hizo que estos toreros surgieran. Básicamente, he ahí el origen, en el sorteo, uno de los hitos de la tauromaquia, de la famosa frase que hasta ahorita usamos: no hay quinto malo. Y como decimos, 6º toro arrastrado, corrida terminada. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Muchas gracias. Seguidamente vamos a hacer un ciclo de preguntas. Cedo la palabra al moderador.
Efectivamente, como Aldo bien ha dicho, el quinto toro elegido por los ganaderos tenía por objeto que la corrida no decaiga. Están en libertad aquellos que quieran hacer preguntas. Les alcanzamos el micro al doctor Andrés León Martínez. La pregunta es bien simple. ¿Qué pasaba si Guerrita era el primer espada de los tres que toreaban? ¿Cómo hacía para que le tocara el quinto? Y lo manejaba a través, como le manifesté, doctor, y un gusto tenerlo acá presente, él siempre pedía ser el segundo en el cartel. Ya, ok, si no lo era, arreglaba con el ganadero. Él escogía el ganado y él escogía al final cómo salía el ganado. Estamos ejemplo vivo de eso, Manuel Benítez, el cordobés de los últimos. Salía y él no sorteaba nunca. Hay un ejemplo de esto, le cuento, doctor, una anécdota. Sevilla, corrida de Miura, raro que el cordobés toreara las Miuras. Toreaba José Martínez Limeño, José Luis Parada y Manuel Benítez el cordobés. Y el apoderado de Limeño era el apoderado de la Plaza de Toros de Sevilla. Ese día venía de un puntazo, un pequeño puntazo, Parada, y para favorecerlo, pues ya que el cordobés no sorteaba, tampoco sortearon los toros de Parada. Fue el representante del banderillero de Limeño en la corrida y le dijeron que no iba a haber sorteo porque ya estaba todo arreglado. Entonces, si el apoderado de su matador dice que todo está arreglado, ¿no? A la hora de la corrida le toca un pájaro, como decimos nosotros, un gallumbo a Limeño, que venía de triunfar los 2 años anteriores en la Miurada. Le toca el segundo más grande que el primero. Y regresando de la plaza le dice al banderillero: oye, ¿cómo es posible que tú has estado en el sorteo? Le dice: maestro, si no ha habido sorteo. Pero ¿por qué no me has dicho que no había sorteo? Si su apoderado me dice que no hay sorteo, que yo no tengo nada que hacer, yo no voy a discutir eso. Motivó que el Limeño se retirara definitivamente de los toros, resentidísimo. Y volviéndole a contestar a su pregunta, mandaba en el toro. Lo escogía siempre, si no, no toreaba. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los aficionados? ¿Qué sucedía si en el quinto toro había un cambio de toro por circunstancias que se dan? ¿Me repite, por favor, la pregunta? Me imagino que es si devolvían el quinto toro. ¿Sí? Si había devolución del quinto toro es la pregunta. Que se suponía que era el toro de mayor nota, el que daba más juego, y era bien raro que ocurra, bien raro. Ahora, bueno, todos sabemos que es muy difícil, pues, que en un encierro todos los toros sean parejos, pues, es casi imposible, ¿no? No sé si está respondida la pregunta. ¿Se sortea? Sí. ¿Mi pregunta? Sí, la verdad, sí. Se trata, alguna vez, y permítame la infidencia, alguna vez estuve en el palco como presidente de la Plaza de Toros. El almirante acá presente me recordará, ustedes aficionados antiguos alguna vez me recordarán. Estuve en el palco y lo hice primero por amistad. Sin embargo, una tarde, porque toreaba el torero de la casa, me quedé solo en el palco, pero bueno, fue una experiencia no muy agradable, porque había amigos que me silbaron y me dijeron de todo, pero pude Sí. participar en uno de estos tipos de arreglos de que no estaban de acuerdo en el lote. No querían, lo que les expliqué hace un momento, abrir los hierros. Y en el cartel que les mostré hubo algo curioso. Sortearon los toros y mire, los 3 toros castaños y los 3 toros negros, los 3 castaños para Guerrita y los negros
para Mazzantini. Yo pregunto, ¿qué sorteo es ese? Si se dice que sortearon los toros. Qué casualidad. Los tres del mismo pelaje a uno y los tres del mismo pelaje a otro. Enlotaron así, dijeron 3-3 al que le toca. Eso no he logrado aclarar ese punto. Lo que sí logré, al que le interesa, ¿no? Como detalle, los toros se llamaron Safranero, Ermitaño, Guindo, Sabandija, Cardoso y Zancajoso, de donde el de mayor nota no fue, creo que fue el segundo toro, Ermitaño. No se cumplió lo de no hay quinto malo. Una preguntita Sí. sobre en el quinto, acá también en el Perú se dice que en el quinto se toca la marinera, ¿no? Hay un cambio, como que una espera, como un cambio de música, ¿no? Por esa fusión de España-Perú, pero ¿cuándo es que nace que en el quinto toro se toca la marinera con la banda? No tengo exactamente la respuesta, pero yo le cuento lo que un día me dijo mi padre, aficionado a los toros, 93 años de edad. De niño iba a la Plaza de Toros y era costumbre, bueno, las vivanderas, y me contaba todo lo que había alrededor de los cuartos, etcétera. Y les cuento algo, ahorita doy respuesta a la pregunta. Mi abuelo lo sentaba en la primera fila a mi padre, junto con él. Y me dice mi padre que le sacaba la correa del pantalón y tenía la baranda de Hacho y le pasaba a través de la baranda la correa y se la amarraba delante de la baranda. Porque cuando entraba la porra, Hacho no era, decía, entra la porra. Y empujaban a todo el mundo y había gente que llegaba al ruedo. Los empujaban y la porra se sentaba, capitaneados por mandongazo, y era así. Y dicen que para poner la cosa de nota, empezaron a bailar la marinera después de ese toro, no sé quién lo introdujo, yo conocí al señor García, muchos de ustedes, no sé si lo conocieron, Manolo García, y él bailaba la marinera, y ahora ya hay grupos, parejas de marinera que lo hacen siguiendo esta costumbre. El mono con patillas, exactamente. Claro. Así como en Hacho, y lo dejo para otra oportunidad, surgió el famoso toro del miedo. Esa es una historia muy interesante que algún día ojalá pueda contárselas. Y ya saben, me encanta hacer tertulia. Claro, o sea que más o menos en 1900 y pico es que la marinera se toca en las corridas de toros, porque la marinera llega, se dice que de Andalucía, ¿no? De España. Entonces, ¿la marinera en qué momento se introduce en las corridas de toros? Bueno, le cuento lo que yo he aprendido, no necesariamente soy dueño de la verdad. Yo soy oficial de Marina en retiro y yo sé la historia, que a raíz del combate Angamos con el gran almirante del Perú, el almirante Emiliano Seminario, la marinera toma el nombre de marinera a raíz de eso. Estamos hablando del año 1879-80. Entonces de ahí ya empieza a usarse el término marinera al baile que todos conocemos. Ahora, acuérdense de algo, ¿no? La plaza de Hacho, Lima en sí, tenía una tauromaquia muy especial que distaba mucho de la española. Dentro de los hitos también que les he mencionado fue el surgimiento de las famosas tauromaquias, que de alguna u otra manera regían y normaban lo que acontecía en el ruedo. Tuvimos la tauromaquia la más... hubieron varias tauromaquias, ¿no es cierto? Pero entre ellas, la del famoso Guerrita fue la última, que permítanme contarles algo mío. Tengo la tauromaquia en mi casa. La tauromaquia hecha por Guerrita, muchos dicen que él no la escribió, la dictó. Y norma y pone varios fundamentos, ¿no? De Pepe Hilo fue el primero que hizo la tauromaquia, pero dice que Pepe Hilo era ignorante, o sea, no sabía ni escribir ni leer. Entonces parece que se le hicieron.
Y tanto no siguió la tauromaquia que lo mató el toro barbudo. No hizo caso de nada de lo que había escrito o lo que había dictado. Y repito, la marinera de vino eran costumbres en el Perú diferentes a la de España. Se abría y se despejaba la plaza con una banda militar. Y hacían maniobras, los militares se arrodillaban, sacaban flores, versos. Salaverry fue el que prohibió eso. La milicia es la milicia, no se prestaba a ese tipo de espectáculos, pero hacían una serie de maniobras, el nombre de alguna chica, y sacaban flores, entonces Salaverry cortó eso. Y se usaba el famoso capeador a caballo. Entonces era otro tipo de tauromaquia, importaba más la lía del toro, 3, 4 capotazos, un muletazo, 2 y a matar. Y se lidiaban pues 12, 13 toros, 16 toros, y no se picaban los toros. El primer picador que vino a Hacho fue Agujetas en 1903, y fue un espectáculo porque verlo picar, ver el espectáculo de lo que era el toro el caballo sin peto y ver cómo el toro lo despansaba, era un espectáculo, bueno, impresionante, grotesco y para los ánimos fuertes, ¿no? Tanto es así, les cuento, mi abuela es de origen brasilero. Cuando vino de Brasil muy jovencita ella, lo primero que llevaron fue la Plaza de Hacho, 1920, 21. No vio a Joselito, pero por ahí. Y obviamente para que mi abuelo la puso en la primera fila. Tan mala suerte que a la hora de picar, toro despansó, destepó el caballo y parte de las visas le cayeron a ella. Desde ese día mi abuela juró nunca más ir a los toros. Me acuerdo, me decía gracias, me preguntaba, ¿y no te apena cuando los pobres caballos los matan? Le decía, no, abuelita, ya no se hace eso desde 1927, que si puso el peto, otro de los hitos de esto de la tauromaquia. Aldo, otra pregunta. Sí, señor. Contraalmirante, Aldo como Cruzado, usted ha por tenido favor. la curiosidad de determinar a partir de cuándo en la fiesta brava de España se hacía el sorteo, desde cuándo se sorteaba en la Plaza de Toros de Hacho. No tengo la fecha exacta, pero me imagino que debe haber sido cuando empiezan a llegar las cuadrillas españolas a Lima. Antiguamente venía un matador y traía matadores secundarios que estaban básicamente bajo su férula, bajo su protección. Entonces, era costumbre que viniese 1 o 2 matadores, 4 dedos. Vino el famoso, bueno, 4 dedos que trajo toros de Miura por primera vez al Perú, ¿no? Francisco Bonal Bonarillo, venían prácticamente solos. Cuando vino Joselito el Gallo, vino él, ¿no? Y toreritos de segunda, ¿no? Les cuento una anécdota, yo soy pura anécdotas. Permítame, me siento entre amigos y puedo contárselas. Han pasado muchísimos años de esto, ¿no? ¿Se acuerdan de Pablo de Madalengoitia? Creo que todos los que más o menos tenemos cierta edad. El niño que concursó por tauromaquia era yo. El niño que concursó con Pablo de Madalengoitia sobre la tauromaquia en el mundo fui yo. Y la pregunta con que me sacaron, porque me dijeron, el tema no es cultural. Yo era un niño y no supe defender como defendería ahora si es cultural o no, pero bueno. La pregunta fue, me acuerdo hasta ahora, cuando Belmonte vino a Lima, vino acompañado de 8 toreros. Dame los nombres de los 8. Difícil, ¿no? Yo solamente elige, me acuerdo de uno, de Maera, que era su peón de confianza. Los otros, creo que había uno que era Chiquito de Begoña, que era el torero secundario. De ahí también. Sí, pues, gracias, doctor, por el capote Salvador. Pero un niño, que era yo en ese entonces, no tuve la respuesta. Le dije, no le doy ni 6, ni 5, ni 4. Y Pablo dijo, lo que vale el saber, no valió nada, y se acabaron los toros. A ver, al fondo, sí. ¿Y no había mano
igual, se enlotaba a los toros. Se hacían papelitos de dos toros por papelito, juntando, como yo lo expliqué, el más grande con el más pequeño, el de mayor cornamenta con el de menor. Cuando no había sorteo y era el mano a mano, el ganadero escogía según ese orden que ellos tenían de ver qué toro, y como el más antiguo le tocaba el más grande, ya sabían pues que el toro era el más grande. Y jugaban cosas así, ¿no? Hay una anécdota del camisero con José Fuentes. José Fuentes venía herido y el camisero, en una muestra de agradecimiento y respeto a su maestro, llegan al pueblo donde tenían que torear y se le acerca el camisero pues al hotel donde estaba hospedado Fuentes, ¿no? Y le dice: maestro, vengo de ver la corrida, hay 3 pájaros en los corrales y 3 más chicos. Yo, como sé que usted está herido, me gustaría que me permita torear a los 3 más grandes. Y Fuentes le contestó: muchacho, no te olvides de 2 cosas. Primero, que yo soy Fuentes. Y segundo, está normado que nosotros, los de mayor experiencia, matamos los toros más grandes. Y no le aceptó ese gesto de hidalguía y de caballerosidad del camisero hacia Fuentes. Él de todas maneras sabía lo que le iba a tocar y no quiso aliviarse. Caso contrario sucedió con el ejemplo que les puse de Parada y Limeño, que conllevó en el retiro definitivo los toros de Limeño resentidísimos, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, A usted, señor. señor Cruzado. Gracias.